Buenas compañeros, profesora. A nuestro grupo le correspondió explicar el tema de análisis del discurso, generalidades. Mi grupo está conformado por Xiomara López Rada y quien les habla, Ángela Giselle Barragán. El análisis del discurso es una disciplina cuyo objeto de estudio es el discurso. Esto quiere decir el análisis de la lengua en su uso, ya sea de una forma escrita u oral. Es un evento de comunicación e interacción en diferentes contextos, sean cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. Primero que todo, nos encontramos que el análisis del discurso es practicado por lingüistas y no lingüistas. A los lingüistas les interesa el análisis del discurso desde la perspectiva de la teoría lingüística para averiguar cómo funciona el lenguaje. Y a los no lingüistas les atrae el discurso para comprender diferentes procesos, analizar contenidos y explicar problemas cognitivos, sociales y culturales más que lingüísticos. El análisis del discurso presenta diferentes enfoques. Prácticamente todos los autores que de un modo u otro se han interesado por el estudio del discurso hacen referencia a que se trata de una disciplina cuya definición es muy imprecisa. Esta indefinición se debe principalmente a las diferentes disciplinas que se han ocupado del discurso. Sin embargo, con el fin de aclarar algunos conceptos y establecer algo más concreto, el análisis del discurso presenta dos criterios. El primero, diferentes enfoques a la hora de analizar el discurso, que pertenecen más bien al campo de la lingüística. Y dos, diversas disciplinas, pertenecientes tanto al terreno de las humanidades como al de las ciencias sociales, implicadas en el estudio, obviamente, del discurso. El análisis del discurso presenta dos enfoques generales. Primero, el enfoque formalista. Este enfoque dice que el lenguaje es principalmente un fenómeno mental. También dice que la adquisición del lenguaje se explica por una capacidad humana interna para aprenderlo. Otro aspecto dice que los universales lingüísticos explican que se deriva de una herencia lingüística genéticamente común. Y por último, que el lenguaje debe estudiarse como un sistema autónomo. Por otro lado está el enfoque funcionalista. Este enfoque dice que el lenguaje es un fenómeno social, que la adquisición del lenguaje se explica por el desarrollo de las necesidades comunicativas y las capacidades que tenga el individuo en la sociedad. También dice que los universales lingüísticos explican que se deriva de la universalidad de los usos para los que el lenguaje es utilizado en la sociedad. Y por último, que el lenguaje debe estudiarse con relación a su función social. Entonces, estas dos partes son muy importantes y tienen, por supuesto, consecuencias a la hora de considerar el estudio del discurso. Porque a grandes rasgos se puede decir que la perspectiva formalista considera que el discurso es la unidad que está por encima de la oración, mientras que para el enfoque funcionalista el discurso es el uso del lenguaje. Entonces, para ahondar un poco más, el discurso desde la perspectiva formalista. Entonces, el mayor problema que ha tenido este enfoque es el de la determinación de los constituyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el discurso es la unidad que está por encima de la oración, dicen que lo lógico sería que una suma de oraciones compongan un discurso. Y es desde ahí que desde un comienzo surgieron varias inquietudes, varias
interrogantes. Primero, que si es necesario diferenciar entre oración y enunciado. Segundo, si existe analogía entre la estructura oracional y la discursiva. Y tercero, ¿se puede hablar de oraciones en el discurso hablado? Pero en la actualidad ya parece estar muy claro que oración y enunciado son dos unidades que ya están claramente diferenciadas una de la otra. Autores, por ejemplo, autores como Brice, Portoles, entre otros, coinciden en señalar que la oración es una identidad abstracta y que el enunciado la realización concreta de este. Lyons, por otra parte, establece una diferencia muy similar entre system sentence y text sentence. A partir de estas definiciones parece más conveniente pensar que el discurso está formado por text sentence. Siempre que se parta de la idea de que para analizar el discurso se tiene que tener en cuenta esa situación de comunicación. No obstante, y a pesar de que la diferenciación entre las unidades que estamos tratando parece estar muy clara, los enfoques formalistas siguen teniendo el mismo problema. Ya se hable de oración, ya sea de enunciado, la respuesta que dan los que no confían demasiado en esos enfoques es totalmente negativa, porque dicen que no pueden extenderse los métodos de análisis lingüísticos del nivel oracional al discursivo. Entre otras cosas, porque la delimitación de un texto no depende de criterios formales, sino más bien de la intención comunicativa que tenga ese hablante. Entonces, el progresivo abandono que han sufrido estos enfoques formalistas en gran parte se ha debido a que los estudios del discurso se han orientado sobre la última década hacia perspectivas mucho más pragmáticas, que intentan explicar la comunicación humana no como un simple hecho de codificación y descodificación de mensajes, sino que como un proceso más complicado en el que ha de incluirse obligatoriamente un componente cognitivo. Por este motivo, autores como Portoles renuncian a las hipótesis de las que partían los análisis estructurales desde un comienzo. En primer lugar, a la concepción del discurso como un nivel superior a la oración, y en segundo lugar, a la consideración de la oración como la única categoría sintagmática perteneciente para el análisis del discurso. Por otro lado, el discurso desde la perspectiva funcionalista, que dice que desde este enfoque el discurso no es un sistema aislado o una estructura independiente. El discurso no debe ser analizado sin tener en cuenta el contexto, entendido aquí de forma general como el entorno y las circunstancias en las que se usa el lenguaje. Acá en este enfoque el analista investiga el uso del lenguaje por parte de un hablante, escritor, en un contexto determinado. Está más preocupado por la relación entre el hablante y el enunciado en la ocasión particular de su uso, que digamos por la relación potencial de una oración con otra, independientemente de su uso. La tarea del analista en este enfoque consiste en identificar las acciones llevadas a cabo por las personas para conseguir esos determinados propósitos, interpretar los significados sociales y culturales y justificar la interpretación de esos significados teniendo en cuenta obviamente a los participantes involucrados. Para concluir este apartado, se señala que ambos enfoques se complementan en numerosas ocasiones, puesto que se trata de formas diferentes de analizar el discurso y en ningún momento se cree que han de ser excluyentes,
pues la integración de ambas partes es muy importante. Entonces, concluimos que una es de carácter autónomo, la formalista, y la funcionalista es más de carácter social. Tipos de discursos. Dentro de los tipos de discursos existen lo que son los medios de producción. Entonces ahorita vamos a tocar lo que es los números de hablantes. Así como las oraciones así como las palabras se encuentran dentro de las oraciones se encuentran dentro de los discursos. Y no existe un número exacto de tantos los tipos de discursos que existan, porque son innumerables y son muchos. Antes de comenzar a explicar cuáles son las semejanzas, se va a explicar sus diferencias entre sus dimensiones. Dimensiones del discurso. Primero, el discurso es interacción social porque los significados se crean, se retan, se transforman y renacen en sociedad y no en compartimientos aislados fuera de contexto. Segundo, el discurso es conexión porque las personas construyen su conocimiento del mundo y adaptan sus representaciones a los contextos en los que viven, según las opciones o limitaciones que se les ofrezcan. Tercero, el discurso es historia, porque para interpretar los significados del presente es necesario conocer la dinámica en que se crearon y qué valores culturales se involucraron. Cuarto, el discurso es diálogo, porque para que existan las interacciones se necesita un yo, un tú, un nosotros y un otros. Quinto, el discurso es acción, porque las palabras se construyen y se transforman las realidades. Cuando dice que el discurso es interacción social, el discurso es conexión, el discurso es historia, el discurso es diálogo y el discurso es acción, hace referencia a que nosotros los humanos nacimos en una sociedad. Entonces nosotros crecemos en ella y entonces nosotros nos adaptamos a esa sociedad y generamos nuestros propios esquemas de aprendizaje. Entonces cuando realizamos un monólogo o un diálogo, nosotros nos basamos en esos esquemas y según en el contexto o lo que tenemos que, o el tema que nosotros tenemos que hablar, nosotros nos adaptamos a ellos y a base de esos nosotros generamos discursos. Entonces es por eso que no está aislada de la sociedad, porque la sociedad es la que influye en nuestros discursos para nosotros poder comunicarnos. Entonces cuando nosotros estamos con alguien, según el tema a tratar, entonces nosotros nos guiamos según los esquemas de aprendizajes que se desarrollan según las experiencias en que nosotros desarrollamos esos esquemas, nosotros explicamos o decimos algo y así se desarrolla un diálogo. Entonces poco a poco cambiamos la realidad. Las diferencias entre las dimensiones. Está lo que es el medio de producción, que es el número de hablantes, que no existe una cantidad exacta de tipos de contenidos porque hay muchos tipos de discursos porque hay muchos, tanto así que son innumerables. Está lo que es el tipo de contenido, que es reflejo de una determinada sociedad en la que va dirigida a un público determinado por una sociedad determinada. Está lo que es el modo de producción, que es estilo y registro,
El estilo y el registro tienen que ver con las elecciones que los hablantes hacen al usar el idioma. El estilo trata de las preferencias individuales del hablante, mientras que el registro trata de la manera en que una comunidad de habla usa típicamente la lengua de diferentes situaciones distintas. Entonces el estilo es algo más individual, mientras que el registro es algo más social. Por ejemplo, cada persona es distinta, entonces tiene un estilo que lo hace único. Por ejemplo, como es el estilo de Gabriel García Márquez, como es el estilo de Juan Rulfo, que son distintos, pero tienen algo en común. Entonces se hace estudios de cómo el autor tiene un estilo al momento de realizar un texto. El registro es más que todo de una sociedad o una comunidad en la que tienen un registro que lo hace propio. Por ejemplo, acá él habla de las cartas, en los mensajes, etc. Y lo otro, que es el medio de producción también, que es oral versus escrito, en lo que hay muchas diferencias entre cada una de ellas. Bueno, digamos en el oral versus el escrito, ¿cierto? Entonces ahí voy a verificar cuáles son las diferencias entre la oralidad y la parte textual. Una de las diferencias es que se percibe por medio se emplean muchas repeticiones en la parte oral, mientras que en la escrita hay un límite de repeticiones. O sea, en el discurso nosotros podemos repetir, mientras que en la escrita se debe limitar las repeticiones porque cambio en lo oral es un poco más libre, menos formal, cambio que en la oralidad existe una problema y hay que seguir ciertas reglas. Entonces hay que limitar las repeticiones, hay que ir por la sinonimia, etc. En la oralidad se percibe por medio de la vista o el oído, la vista y el oído, porque estamos viendo a la persona que está hablando y estamos escuchando. Entonces tenemos que tener cuidado con el tono de voz en que lo dice, cuál es la intención con la que lo dice, mientras y ver el contenido de lo que escuchar el contenido de lo que dice, mientras que en la escrita es más que todo visual. Entonces uno tiene que interpretar lo que aparece en el texto. Entonces es por eso que tiene que tener unas reglas para que el lector pueda entender el mensaje que el autor quiere llegar con el tema. Entonces es por eso que en el escrito tiene que seguir una serie de reglas, normas. Entonces iba a poner, por ejemplo, la parte de la tesis, que es hace referencia al señalamiento. En el discurso simplemente se señala y entonces ahí aparece lo que es la parte del contexto físico. Mientras que en el escrito, si uno tiene que poner esos señalamientos como allí, aquí, entonces hay que describir el contexto físico en la que la persona hace ese señalamiento. Entonces es por eso que en la parte escrita es más concisa y es organizada, porque es un texto premeditado en la que se hace con una intención exacta. En cambio que en la parte oral es más ligero y en su organización, por lo que es del momento, y entonces son muy pocas las veces que se puede guardar, a menos de que se grabe. Una de las diferencias entre el número de hablantes son el monólogo y el diálogo. El monólogo es el discurso que hace una persona, que es lo que estoy haciendo, un monólogo. Y el diálogo es cuando dos personas o más de dos personas
interactúan e intercambian y se comunican. Turnos y momentos conversacionales en el diálogo. En el diálogo, cuando se puede iniciar, alguien habla, que es el que inicia, entonces cuando termina, el emisor pasa a ser receptor y el que era receptor pasa a ser emisor y comunica un enunciado. Ejemplo, el hablante A dice, ¿puedes decirme por qué comes toda esta comida? Y el hablante B responde, para estar fuerte. Dentro de los turnos existe lo que es el movimiento, los movimientos que es el movimiento iniciador, que se da con las siglas MI mayúsculas, que es el que empieza el diálogo conversacional, y está lo que es el movimiento resolutivo, que responde a las siglas MR, que es cuando el receptor al volverse emisor lo termina. Empezando con el ejemplo anterior, que es el hablante A dice, ¿puedes decirme por qué comes toda esta comida? Que es el movimiento iniciador, y el hablante B le responde, para estar fuerte, que es el movimiento resolutivo. Dentro de los movimientos pueden existir trozos, como es el movimiento contrarrestante, que responde a las siglas MC, que está entre el movimiento iniciador y el movimiento resolutivo, y hace que el diálogo se extienda. Por ejemplo, está el ejemplo que dice, te invito a almorzar el jueves a las 2 p.m., que es el movimiento iniciador, lo dice el hablante A. Luego le sigue el hablante B, que le responde, que le pregunta, ¿puede acompañarme uno de mis hijos? Entonces hace que sea un movimiento contrarrestante y al mismo tiempo un movimiento iniciador, porque está iniciando un nuevo diálogo. Entonces el hablante A le pregunta, ¿bol o beat? Entonces es un movimiento contrarrestante y al mismo tiempo un movimiento iniciador, porque está iniciando algo nuevo. Entonces, una nueva pregunta. Entonces el hablante B le responde, ¿te importa cuál? Y es un movimiento contrarrestante y un movimiento iniciador, porque está entre un movimiento anterior y está extendiendo el diálogo, y es un movimiento iniciador porque está empezando algo nuevo. No le está respondiendo a la pregunta que el hablante le hizo. Entonces el hablante A dice, sí, sin duda importa, que es un movimiento resolutivo porque está respondiendo a la pregunta que le hizo el hablante B. Entonces el hablante B le dice, está bien, o el mayor, que es un movimiento resolutivo porque está finalizando con el discurso. Entonces el movimiento A el hablante A, le responde muy bien, y es un movimiento resolutivo porque está terminando el diálogo. Por supuesto, no todos los diálogos tienen una clausura simétrica. Lo que el enunciado final resuelve, que para usar el término de manera general, es el enunciado de A que lo precede inmediatamente. El movimiento iniciador original de A sigue sin resolución, así como el movimiento continuador iniciador. Con este ejemplo dice,
El hablante A pregunta e inicia el diálogo. ¿A dónde vas, Bob? Que es movimiento iniciador, porque está iniciando. El hablante B le pregunta ¿por qué quieres saberlo? Que es un movimiento contrarrestante y un movimiento iniciador, porque está iniciando algo nuevo, y es un movimiento contrarrestante porque está extendiendo el diálogo. Entonces el hablante A le contesta, siempre te enojas así, es un movimiento contrarrestante y un movimiento iniciador. Y el hablante B le responde mentiroso, que es un movimiento resolutivo. Todo esto ayuda a analizar los diálogos. Sin embargo, en la sociedad es algo más complejo, dependiendo del contexto cultural, de cómo se comunica a las sociedades, porque hay algunas sociedades que permite que más de un hablante hable al mismo tiempo. Incluso es difícil analizar, incluso aquí en el castellano, que existe una normativa en los tiempos para que una persona pueda hablar y los demás escuchen, pero hay momentos en los que una persona habla y entonces es difícil pues analizar cómo se dan esos diálogos en una sociedad, porque puede dar esa situación en que más de una persona están hablando al mismo tiempo. Coherencia y cohesión. La cohesión hace que el texto tenga relación entre sí y la coherencia hace que tenga sentido. La cohesión sigue unas reglas morfológicas y sintácticas para que el texto esté bien producido textualmente, mientras que la coherencia es la que permite que el texto sea entendible. Si se carece en algunas de ellas, pues el texto es inservible. Entonces, un ejemplo voy a poner un texto que vimos con la profesora en la asignatura de morfología y sintaxis, que dice así: la mayoría de los muchachos empezaron a portarse mal. Aquellos reclamaban sus derechos con mucha rabia. La muchacha de la esquina esperaba su turno. Los adultos los miraban de lejos. Y el viejo pensó que se moriría en la mecedora. Cuando muere la tarde, los muchachos regresarán a los campos y la madre suspirará en paz, porque la mayoría volvieron sanos. Ya alegres, la chica vuelve a casa. ¿Qué remedio queda si no volver a pisar las viejas huellas? Es un texto que carece de sentido porque dice, el primer idea dice así: la mayoría de los muchachos empezaron a portarse mal. Hasta ahí termina. Y después sigue, aquellos reclamaban sus derechos con mucha rabia. Ahí puede tener sentido porque dice que se portaron mal porque estaban reclamando sus derechos con mucha rabia. Y después ahí pierde el sentido porque dice, sigue con la muchacha de la esquina esperaba su turno. Entonces no hay una relación coherente entre la idea que sigue con las ideas anteriores, porque no nos está explicando por qué la muchacha de la esquina estaba esperando su turno. Y después sigue, los adultos los miraban de lejos y el viejo pensó que se moriría en la mecedora. Entonces no hay una relación entre el viejo con las primeras dos ideas y con la muchacha. Entonces no hay un sentido porque no nos está explicando el contexto físico y entonces se pierde el sentido y el texto se vuelve ficticio. Y entonces después dice, cuando muere la tarde, los muchachos regresarán a los campos y la madre suspirará en paz porque la mayoría volverán sanos. Entonces dice que pues creo que hay una relación con la primera, que dice la mayoría de los muchachos empezaron a portarse mal, pero no hay una relación, entonces no explica cómo fue y entonces por qué uno de ellos murió
¿Y qué relación tiene que ver con la muchacha y el viejo que creía que iba a morir en la mecedora? En la mecedora. Entonces dice, ya alegres, la chica vuelve a casa. Entonces, si ve, no hay sentido. Entonces, no hay una relación entre una idea con la otra. Entonces, eso es la incoherencia. Porque al momento de escribir el texto, no hay sentido y entonces hace que se vuelva entendible porque no se entiende la idea central de lo que se quiere decir.